El entrevistado de hoy es el doctor José Antonio Rivera Santibáñez, con una larga trayectoria en el ámbito académico, pero también en el ámbito jurídico, decir que fue miembro del Tribunal Constitucional, pero también, como había señalado, docente de la materia de Derecho Constitucional y una amplia experiencia en la docencia en San Simón. Pero no solo San Simón, también el posgrado en la Universidad Mayor de San Andrés, la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho en Santa Cruz, la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, Unifrance, en fin, actividad académica a la que ha dedicado muchísimo tiempo. Quiero darle la cordial bienvenida al doctor José Antonio Rivera Santibáñez. Doctor, su saludo inicial para el público que verá el programa. Muchas gracias por la generosa presentación, Constantino. Buenas tardes a todos los amables oyentes, seguidores de este grandioso programa. Doctor, la primera pregunta que siempre hago es su nacimiento. ¿Dónde nació? Bueno, yo nací en un municipio del norte de Potosí, Acacio, de la provincia General Bilbao. Así que soy norte potosino, aunque los amigos con algo de humor me dicen que soy surcochabambino, porque Acacio está cerca del límite entre Potosí y Cochabamba. Claro, y hay que ir por Ansaldo, ¿verdad? Exactamente, bajando al río Caine y luego subir. Es un hermoso vallecito. Toda esa zona de la provincia General Bilbao con los municipios de Arampampa, Acacio, la provincia Charcas con los municipios de Torotoro, de San Pedro de Buenavista, ¿no? Son unos valles hermosos. ¿Y qué recuerdos tiene de Acacio? Bueno, parte de mi primera infancia vivió allá, nací. Acacio es un municipio quechua, por lo tanto, mi idioma originario es el quechua. Quechua parlan quichua. Quechua parla Cosa pacha. Y bueno, he pasado los mejores momentos junto a papá, mamá, mis hermanos, hasta que lamentablemente la vida me privó del padre a mi corta edad. A los 9 años y medio mi padre murió de cáncer. Quedamos huérfanos. Mi madre, una humilde señora de Pullera, analfabeta, se ponía a llorar y pasamos momentos muy complicados, muy difíciles. Por eso yo a mis alumnos en la universidad, cuando tengo que levantarles la autoestima, les digo, yo puedo hablarles de hambre, porque hubo un momento que materialmente pasé hambre. Pero también puedo hablarles de éxito. En algún momento también logré alcanzar éxito. Y en ese espacio aprendí muchos valores, Constantino, desde la importancia de trabajar, la importancia de la solidaridad, la importancia de respeto al otro, la honestidad ante todo, la verdad ante todo. Ya a los 10 años tuve que emigrar a Oruro. En Oruro estudié parte de la escuela, completé en la escuelita 10 de febrero en la calle Rodríguez, esquina Avenida 6 de Agosto. Cuando voy a Oruro voy a visitar a mi escuelita. Claro. Y cuando doy alguna conferencia les hablo que también viví en Oruro. Luego, para cursar el nivel medio, tuve que emigrar a Gallagua, siglo XX. Siglo XX. Estudié en el Colegio Primero de Mayor Nocturno. Ajá. Esto porque no había quien me pagara los estudios, ¿no? Pero yo no veía eso como un obstáculo ni impedimento. Yo había hecho un juramento a mi padre antes de que muera que estudiaría para abogado. Él me pidió, en primer lugar, como prioridad, si pudiese ser militar. Y si aquello no era posible, que yo culminara lo que él soñó y no pudo por la Guerra del Chaco. Él era excombatiente de la Guerra del Chaco. En el pueblo era el tinterillo, aquel ciudadano que sin ser abogado puede ejercer. Entonces yo le dije que sí, me pidió que jurara. Entonces tenía en mente que sí, tenía que hacer aquello y además tener que enfrentar la vida, tener que lograr algún avance.
Entonces me conseguí un trabajo en un hotel, un pequeño hotel, como encargado de limpieza. Estudié en el colegio nocturno. Felizmente me fue bien, relativamente con buenas notas. Mis compañeros de estudio eran mineros. Yo era el más, más chico del curso. Me decían Petete, era un personaje, ¿no? Y mis compañeros eran trabajadores mineros porque era el colegio nocturno. Claro. Ahí completé mis estudios de bachillerato para luego retornar a Oruro a hacer el servicio militar, que era obligatorio en el regimiento Camacho. Claro. Y finalmente, el año 1979, emigré a Cochabamba para cursar mis estudios universitarios. Entonces, doctor, me gustaría que nos detengamos un poco en Yayagua. ¿Qué recuerdos tiene de Yayagua? Una zona, en realidad, una población civil, pero que está centrada con siglo XX, Catavi y Uncía. Grandes recuerdos, Constantina. Desde el hecho de que para mí fue una escuela de aprendizaje de la lucha por mejores días, por la lucha para reivindicar a los explotados, a los marginados. Yo tuve la suerte de tener como uno de los compañeros de curso al sobrino de Filemón Escobar, de Federico Escobar Zapata. Y bueno, ahí tuve mis primeros encuentros con Filemón Escobar. Yo fui elegido dirigente de mi colegio. Cuando cursaba el cuarto medio, el tercero medio todavía, en 1976, cuando la dictadura de Banzer, me eligieron dirigente. Bueno, discutíamos en la transición de las directivas qué hacer con un fondo que se recaudaba en la celebración del 1 de mayo. Yo proponía refaccionar el frontis del colegio, donde ahora funciona la universidad, parte de la Universidad Siglo XX, y el saliente proponía comprar una policopiadora. En una época donde no había tecnología, claro, entonces policopiaba con esténciles para sacar textos, ¿no? Había que hacer esta operación. Y bueno, a la salida, agentes civiles procedieron a detenernos. Nos llevaron a las celdas policiales de la DOP, Dirección de Orden Político. Nos pusieron en unas habitaciones individuales de 1,50 por 1 de cemento y nos torturaban todos los días. Nos ponía agua hasta la rodilla y ponía electricidad. ¿Eso fue en Uncía? En Yayagua. ¿En Yayagua? En Yayagua, sí. Para que digamos con qué grupo terrorista trabajamos. Y no era tal. Pero bueno, ahí fui víctima de la dureza de la dictadura. Por otro lado, lo simpático de aquella zona, querido Constantino, es que estaba todavía en su auge Comibol. Por lo tanto, se practicaba muchísimo deporte. De Yayagua han sido grandes basquetbolistas, nadadores de Catavi. De Catavi, había claro, una piscina los olímpica. Hermanos Sotelo, yo recuerdo. Exacto, los Robles, ¿no? Los terceros en básquetbol, en varones, en mujeres, no recuerdo bien el apellido, pero había grandes basquetbolistas en la selección junto a Bet Saavedra de Oruro. En materia cultural llegaban artistas de primer nivel. Los estrenos de las mejores películas eran en los cines de Comibol. De Catavi del siglo XX. Exacto, empezaba en Miraflores, Uncía, Catavi, 31 de octubre de siglo XX, y luego en Cancañiro, a la inversa. Y obviamente era un ambiente de mucho desarrollo cultural, radioemisoras muy comprometidas, Radio Pío XII, claro, Radio La Voz del Minero, Radio 31 de octubre, ¿no? Los mejores colegios y escuelas eran de Comibol, que como premio a los destacados los traían a Tacata, sí. Yo lamentablemente no tuve el privilegio de estar en esos colegios, como dije, no tenía un padre que trabajara allá, y tampoco tenía alguien que me pudiese mantener mis estudios, entonces me puse a trabajar y estudié en colegio nocturno. Ahí pasé mi adolescencia y el inicio de mi juventud, de manera que guardo grandes recuerdos. Tuve la ocasión de merecer un reconocimiento en mi colegio
me nombraron padrino de promoción cuando estuve en el cargo de magistrado el año 2002. Entonces retorné a recordar las instalaciones. Tuvo que ir a Yayagua. Sí. Y el año 2017 la Universidad Siglo XX me invitó para un ciclo de conferencias en actividades jurídicas. También retorné y obviamente cambiadísimo, ¿no? Los campamentos mineros desolados, abandonados, pero la población civil, a partir de la implementación de la Universidad Siglo XX, ha logrado mantenerse a un buen nivel en el municipio de Yayagua. La cooperativización es lo que ha logrado precisamente esa dispersión del movimiento minero, ¿no? Así es. El decreto 21060, pues, ¿no? Claro. Con el decreto echaron a los mineros a la calle y a la postre surgieron las cooperativas, en el caso de Yayagua, para trabajar principalmente en desmontes y relaves, más que ya en socavones. En socavones. Sí, sí. Y llegado a Cochabamba, ¿cómo encuentra esta ciudad? Una hermosa ciudad con un clima espectacular, porque es la síntesis de Bolivia, ¿no? Ni frío como en la parte andina, imagina, que Constantino y Yayagua, con unas temperaturas bajísimas, pero que en la juventud uno no lo sentía. Y tampoco ese calor sofocante de la Amazonía, entonces un lugar extraordinario. Yo llegué con la idea primero de estudiar para profesor de filosofía y letras, que era mi sueño. Ajá. Y dije, después yo cumplo con papá de estudiar Derecho. Y quería estudiar en la Normal Católica, suerte la mía, para bien o para mal, que justo ese año, 1979, no se abrió. Entonces yo me inscribí en un instituto de contabilidad que ofrecía la carrera de secretariado ejecutivo. Estudié, soy secretario ejecutivo. Manejo taquigrafía, dactilografía, 100 palabras por minuto. Y me puse a buscar trabajo, que era muy difícil, es ahora mismo, ¿no? Entonces, al no conseguir finalmente, y esto como motivación a nuestros jóvenes, de que en la vida no hay mayor límite que la ética y el límite que uno se pone en la cabeza. Conseguí trabajo como peón de albañil. Y la universidad convocó a un curso preuniversitario de un año de duración. Me inscribí, me fue muy bien. Empecé año 1980, el primer curso, me hicieron dirigente de la carrera, vino el golpe de Estado. Se cerró García la universidad. García Mesa. Se cerró, era anualizado, se cerró. Tuve que emigrar otra vez hacia Yayagua para trabajar en la empresa minera Pucro, que está a 70 kilómetros de Yayagua, como secretario de superintendencia. Y cuando nos convocaron a rendir exámenes el año 1985 como exámenes finales, retorné a Cochabamba, aprobé todas las materias, pero aún no se abrían, entonces tuve que viajar a Santa Cruz a trabajar, buscar trabajo, porque yo necesitaba con qué sostener mis estudios. Retornamos ya en un sistema semestralizado, el 81, a la universidad, y empecé a correr, logré el récord universitario, me permitieron adelantar materias de manera que recuperé el tiempo perdido y logré salir en 6 semestres, culminar la carrera de Derecho, y además por mi récord universitario me permitieron hacer un curso, una carrera paralela en pedagogía. He sido alumno de pedagogía, lamentablemente no concluí la carrera porque tuve tanta suerte, bendición de Dios, que al salir abogado empecé a tener mucho trabajo que me impidió continuar. Entonces, a media carrera dejé pedagogía y me quedó con buen provecho para luego mis funciones de docente en Derecho. Claro, claro. Sí. Decía hace rato que está como 36 años en la universidad. ¿Cómo es que logró incursionar en la docencia en San Simón? Mira, cuando todavía estuve de estudiante, mi maestro, mentor, doctor Pablo Dermisac Peredo, un día me encuentra en los pasillos y me pregunta si me enteré de la convocatoria de examen de competencia para optar el cargo de auxiliar de docencia. Yo le respondí que sí, me preguntó si me había inscrito, le dije que no. Y bueno, en un tono enérgico me dijo, usted tiene la obligación de inscribirse, ha sido mi mejor alumno y quiero que me lo demuestre en el examen. Dije, pero la convocatoria es para abogados y egresados, no dice prohibido para estudiantes. Me inscribí y gané con la mejor nota.
Entonces empecé como auxiliar de Derecho Constitucional, titular era el doctor William Scarborough, vicecónsul de Estados Unidos, y él se tomaba siempre su vacación y llegaba después de un mes de iniciar las clases. Entonces, mi estreno fue directamente en suplir al titular dando clases y en la parte trasera todos mis compañeros de curso controlando cómo daba la clase. Felizmente me fue bien y me ayudó mucho este profesor. Ahí asenté las bases hasta que cuando ya salí abogado, en agosto de 1988, decano don José Bustamante Morales me emite una invitación pública, me presento para la materia de criminología inicialmente y me designan como docente interino, ¿no? Invitado. Y luego se convoca examen de competencia. Me propusieron los estudiantes tomar la cátedra de Derecho Constitucional en reemplazo de William Scarborough, pero lo querían sacar a la mala. Y yo dije, no, respeto, fue mi titular, no puedo yo aceptar un cargo para que tengan que echar. Entonces se convocó exámenes de competencia, me postulé y obtuve unas notas más altas, 95 si mal no recuerdo, y opté la cátedra de Derecho Constitucional. También me presenté en Criminología, pero me llevó con un punto uno de los postulantes. Yo aprobé, pero era solamente 2, yo era el tercero, entonces no me designaron. Y me quedé con Derecho Constitucional, de manera que desde el año 1988 voy acá de profesor de pregrado. Y a partir del 2004, en posgrado, como usted decía, querido Constantino, en varias universidades del país y también algunas universidades extranjeras. He estado en la Pontificia Universidad Católica de Perú, he estado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, como profesor visitante en la Escuela Superior de Derecho en Cuyabá, estado de Mato Grosso. Hace 2 años ya en la UBA, en un diplomado en UBA de Argentina, Universidad Austral, di una clase en maestría en una universidad de Río de Janeiro, en la clase de una amiga de un grupo de investigaciones, y también durante la pandemia de una clase en una maestría en Murcia, España. Bueno, por la generosidad de muchos amigos, profesores académicos que abren las puertas y bueno, incursionar allá. Doctor, tiene una serie de reconocimientos, tanto a nivel de San Simón, de la sociedad civil, pero no solo a nivel local, también a nivel nacional, a nivel internacional. Sí, he sido reconocido como profesor honorario en la Universidad de Huánuco, Perú. He recibido la medalla de oro al mérito profesional en la Universidad Católica San Pablo de Arequipa. He recibido la distinción a la trayectoria docente académica en la Universidad Católica Santa María de Arequipa, medalla de oro al mérito profesional del Colegio de Abogados de Arequipa. He recibido medalla de plata en la Universidad Nuevo León de Monterrey. He recibido una medalla de plata del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, del cual ahora soy miembro del Consejo Asesor y miembro académico. He recibido, bueno, algunas otras distinciones que no los tengo en este momento, como en una universidad de Rosario, Argentina, en muchas universidades, porque soy conferenciante en diversas universidades. Y a nivel nacional también he recibido muchos reconocimientos de colegios de abogados de La Paz, de Oruro el año pasado, de acá el Colegio de Abogados 2 veces al mérito profesional, al mérito intelectual, de la Federación de Profesionales de Bolivia, de la Confederación Nacional de Profesionales. Bueno, me han hecho el honor de otorgarme varios reconocimientos para un poco llenar el espíritu, el alma, que a uno siempre le agrada, ¿no? ¿Y cómo se siente haber recibido tantos reconocimientos? Me siento muy bendecido, Constantino, muy bendecido, honrado, y también muchas veces, ¿por qué no decirlo?, hasta casi mimado. En la calle me encuentro con ciudadanos que me abordan
para felicitarme por mis opiniones, porque habían leído alguna sentencia que dicté en el Tribunal Constitucional. Ayer mismo un ciudadano me aborda y me dice: usted no me conoce, yo lo conozco, usted es tal persona, lo miro por televisión, le presento a mi esposa y quiero que sea el transmisor de un agradecimiento a su familia y a usted por lo que hace por el país. Una vez tengo una anécdota que caminaba por Recoleta, en la zona peatonal, una señora anciana me miró, entonces la saludé, me dijo: ¿usted es el doctor Rivera? Sí. Déjeme besar sus manos. Yo le pregunté: señora, ¿a qué se debe tanto honor que una distinguida dama pudiese besar mis manos? Entonces me explicó que tuvo un problema jurídico, que el banco ejecutó su casa por una garantía hipotecaria a su hija en un costo de $20,000, un edificio de 4 pisos. Que presentó las demandas, presentó un amparo, salió mal y su abogado le dijo que rezara para que me tocara en el Tribunal Constitucional. Ella dice que rezó, prendió velas a la Virgencita de Urcupiña. Yo no recibí la llamada de la Virgencita, pero casualmente me tocó ser magistrado relator. Y obviamente había un sinfín de arbitrariedades, entonces yo revoqué la sentencia, otorgué tutela, dejé sin efecto el remate, ordené que haga un nuevo proceso. Y me dice que gracias a ello, ella consiguió el dinero, pagó al banco, recuperó el edificio. Entonces yo le dije: señora, créame que jamás le hubiese dado la razón si usted no la tenía. Y como tenía, lo único que hice es darle la razón, por lo tanto, no me debe nada, ni el saludo, sino yo a usted. Y además me pagaba muy bien por hacer esa tarea. El Estado me pagaba como juez, ¿no? Y son pasajes que llenan el alma, ¿no? Y hacen dar cuenta que algo, así sea chico, uno habrá hecho en la vida para merecer ese reconocimiento. Doctor, ¿y siente que ya es tiempo de jubilarse de la actividad académica? Sí, ando con eso, ando en eso. A diferencia de muchos que dicen no a los 65, yo ando muy tentado de jubilarme. Comento a los alumnos, los amigos y todos al unísono me dicen que no, porque vas a dejar un vacío. Digo, nadie es insustituible en la vida, nadie es imprescindible. Hay un momento en que uno tiene que dejar para una nueva generación, ¿no? Y voy de a poco preparando el camino, el terreno, porque en nuestro país la jubilación no está muy bien manejada. Hay gente que al jubilarse deteriora su vida porque se siente inútil, entonces hay que preparar a la jubilación. La remuneración no es para una vida digna, es una limosna, porque es el 23% del salario activo. Cuando alguna vez un periodista me preguntó si era constitucional que el Estado obliga a jubilarse a los 65, le dije: no me pregunte eso. Pregúntese usted por qué, siendo un derecho al descanso remunerado la jubilación, la gente no quiere jubilarse. Es porque la jubilación no se organiza adecuadamente en Bolivia. La gente, por un lado, se siente inservible, deteriora su calidad de vida, por otro lado, recibe una limosna que no le permite vivir dignamente. Pero en el caso mío, estoy preparando, porque tiene que llegar un momento en que hay que dar paso a la nueva generación. Quisiera que hablemos de su trabajo jurídico, pero principalmente en su tarea de magistrado del Tribunal Constitucional. Bueno, yo rompí el récord al ingresar en ese entonces con 34 años de edad como magistrado. Y entré con dos metas. La primera, decir que hasta ese entonces había que tener 65 años para llegar a ser magistrado y los jóvenes no tenían oportunidad. Entonces, a mí me habían dado, yo consideré que estaba en mi espalda una generación y estaba obligado a hacerlo bien para que luego más jóvenes puedan tener la opción. Si lo hacía mal, ya no tenían opción. Entonces tenía una carga de responsabilidad. Y segundo, me puse como meta de mostrar que era posible impartir justicia con transparencia, con prontitud, con idoneidad, con calidad y calidez. Y tuve la suerte de tener colegas, obviamente, que me duplicaban de edad, ¿no? 65, 70 años, formados en otra escuela, pero muy comprensibles. En principio, debo decirlo, sufrí una discriminación por razón de edad. Me miraban, ¿no? ¿Quién será este? Pero de a poco fui ganando con el trabajo, hice un programa de pedagogía constitucional para mostrar la importancia del tribunal, el rol, que la gente confiara.
y logré hacer cambiar el estilo. Hasta ese entonces había las sentencias visto sin ver, considerando sin considerar, por tanto, en 3 carillas de una hoja sin ningún fundamento. Entonces, desde cambiar el estilo de interpretar, de fundamentar, de argumentar, yo les decía, el litigante tiene que leer la sentencia y decir, ah, ya, por esto no tenía razón, o ya, por esto tenía razón. Es que la fruta se caiga de madura, ¿no? Entonces fue una labor muy importante, obviamente de mucho sacrificio. Los 7 días de la semana, a veces 15 horas, 18 horas, para no hacernos pisar con el plazo, cumplir los plazos rigurosamente. Y claro, todo eso también tiene una consecuencia, la otra cara de la medalla, ¿no? Y es que en ese tiempo yo abandoné a mis hijos, mi esposa. No le digo que dejé sino no estaba plenamente con ellos, al grado que cuando estaban en su me dijeron, papá, estás, pero no estás envuelto en tus expedientes, ¿no? Y claro, tienen razón. Y bueno, es un vacío en el corazón porque me perdí la parte más importante de mis hijos, de 2 de mis hijos, la mayor y el segundo, que es su adolescencia, su pubertad. Pero haciendo el balance, valió la pena ese sacrificio para sentar las bases de una forma diferente de hacer justicia, que hoy se está desmoronando, lamentablemente, por intereses políticos. Doctor Rivera, ¿cómo ve ahora, siendo ex magistrado, la prórroga de los magistrados? Absolutamente impropio, inconstitucional. Lo que se tiene que entender es que estos magistrados han sido elegidos por voto con un mandato específico de 6 años. No han sido designados, sino elegidos. Y ese mandato popular ha concluido el 31 de diciembre. Y no puede prorrogarse, porque quien tendría que prorrogarse el pueblo, el que votó, el mandante. Y el tribunal no tiene ninguna atribución para prorrogarse y tampoco la Constitución prevé una figura. Ahora, ese argumento de que no tiene que haber vacío de poder es falaz, porque no habría vacío de poder. El sistema judicial va a seguir funcionando porque hay jueces de instancia que atienden el día a día y con el que tiene que lidiar el ciudadano o la ciudadana. Los tribunales de apelación en materia ordinaria, en materia agroambiental, en materia constitucional, y los jueces y tribunales de garantías constitucionales que atienden las acciones de libertad, amparo, acción popular en el día a día. Entonces simplemente estará vacío esta última instancia. Y me dice, se va a generar retardación de justicia. Perdón. Pero hoy que están como magistrados, están con retardación de justicia. Están demorando 3 años, 3 años y medio, 4 años para sacar una sentencia. Entonces no me digan que el mundo se va a caer. Pero además existe una experiencia, si recuerda Constantino, en noviembre del 2007, los magistrados renunciaron al cargo. De 5-4 se quedó una, que era doctora Salamé, y el tribunal dejó de trabajar jurisdiccionalmente. Y no se cayó el mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta el 31 de diciembre del 2009. 2 años y 2 meses sin magistrados. Entonces, en 6 meses no se va a derrumbar. Lo que sí es que hay que encontrar una solución real a la crisis estructural. Y con elecciones judiciales no se va a resolver el problema, Constantino. No nos engañemos. Con elecciones judiciales vamos a reproducir las 2 experiencias nefastas 2011-2017 y no vamos a solucionar el problema que es estructural, que involucra a abogados que hacen un mal ejercicio, a policías corruptos, fiscales que carecen de independencia e imparcialidad, jueces de instancia, no todos, pero una mayoría carentes de independencia e imparcialidad, niveles de corrupción, retardación de justicia, falta de acceso a la justicia, sistema penal anacrónico. Es un mar de problemas que de una vez por todas hay que empezar a solucionar estructuralmente, resolviendo las causas que generan esa crisis en el orden económico, institucional, administrativo, financiero, legislativo, académico. Hay que empezar desde transformar las facultades de derecho en la formación profesional, la acreditación y el ejercicio. Entonces, las elecciones judiciales por sí solas no van a solucionar el conflicto. Ahora, ¿qué salida le ve, doctor? Yo creo que el presidente debería tomar en serio esto de convocar a un diálogo nacional.
donde intervengan las facultades de Derecho, los colegios de abogados, el Ministerio Público, el órgano judicial, el legislativo que hace leyes, el ejecutivo que otorga presupuesto, precisamente para ponerse de acuerdo en una ley de reforma parcial de la Constitución, que siente las bases para hacer esta transformación estructural, hacer la hoja de ruta crítica, luego con las medidas institucionales, económicas, financieras, administrativas, legislativas, académicas, donde se comprometan todos los actores. Las facultades de Derecho tienen que comprometerse a transformar los diseños curriculares, contenidos programáticos, implementar los posgrados, etcétera, etcétera. Y en una disposición transitoria de esa ley de reforma parcial de la Constitución, otorgar facultad al legislativo para una designación transitoria de magistrados hasta que se implemente el nuevo sistema. De manera que el nuevo sistema de selección y designación de jueces de instancia, de apelación y de estos altos tribunales esté sustentado en la formación profesional, la trayectoria personal y profesional, la experiencia profesional. Porque para ser abogado no solamente no es suficiente ser un brillante abogado. Se requiere de otro tipo de virtudes, de idoneidad, desde idoneidad psicológica, idoneidad ética, idoneidad social, etc. Entonces, iniciar este proceso de transformación estructural que nos va a llevar años, pero que podríamos tener nuevos magistrados en unos 8 meses, pero ya magistrados que nos garanticen independencia, imparcialidad, idoneidad en una correcta impartición de justicia en el país. La justicia ha sido cooptada por el poder político. ¿Qué criterio tiene sobre esto? Yo creo que en los últimos años se ha politizado la justicia y se ha judicializado la política. Hoy peligrosamente yo veo que el gobierno pretende ejercer el poder no con el legislativo, sino con el judicial a través del Tribunal Constitucional. Mire, cómo el Tribunal Constitucional ha neutralizado la potestad de fiscalización que tiene el legislativo, declarando inconstitucional la ley de censura a los ministros, ha otorgado una tutela impidiendo que pueda activarse la censura como culminación de la fiscalización. El tribunal en un tiempo récord de 3 días admitió un recurso directo de nulidad planteado contra la convocatoria que hizo el presidente del Senado frente a la decisión del presidente de la Asamblea de decretar receso de fin de año. Entonces, esto nos muestra que peligrosamente el judicial está invadiendo a áreas no judicializables que corresponden al poder político, pero el poder político hace tiempo ha penetrado el órgano judicial a través de esta reforma lamentable de la elección de magistrados por voto popular. Le cuento, Constantino, que yo fui contratado por Naciones Unidas como asesor de la Comisión de Justicia de la Asamblea Constituyente. Allá cuando se discutía la Constitución, yo hasta el cansancio les expliqué por qué en el mundo entero no se elige por voto a esas altas autoridades. Porque ellos son un poder contramayoritario que corrigen los desvíos y las incorrecciones de las mayorías que ejercen el poder político y el poder económico. Por lo tanto, no pueden ser parte de esa mayoría. Si son elegidos por voto, pasan a formar parte de la mayoría, abandonan su rol de control, de equilibrio, de racionalización del ejercicio del poder político. ¿Qué salida le ve ahora? Definitivamente no hay otra que modificar, reitero, ese sistema de selección y designación. La selección y designación tiene que estar sustentada en la meritocracia, en una comprobación pública de un conjunto de idoneidades, no de una idoneidad que es la formación profesional como lo hacen en el Parlamento, no, desde idoneidad psicológica, idoneidad gerencial, idoneidad de ejercicio, idoneidad social, porque los jueces no tienen que ser jueces de mármol, sino tienen que ser jueces de alma, vida y corazón, tienen que conocer la realidad donde imparten justicia. Porque el fin último tiene que ser la justicia material, no la justicia formal que la ley. Pero si la ley es dura, dura lex sed lex, eso ya no funciona. Si la ley es dura, es injusta. Por lo tanto, no puede imponerse. La ley está pensado para garantizar la convivencia pacífica, no para romper esa convivencia y generar violencia.
Y la justicia no es sino un punto de equilibrio en la relación de dos personas donde ninguno tiene que sacar ventaja indebida. Porque si uno saca ventaja indebida, hace daño al otro y se rompe la armonía social. Y el juez está llamado para recomponer esa armonía social sobre la base de una ley que tiene que buscar ese justo medio. Y esa perspectiva es la que hemos perdido. Hoy los abogados estamos cumpliendo la función de generar mayor conflicto y no resolver el conflicto. Los abogados estamos viviendo de generar conflicto para cobrar honorarios. No, tenemos que hacer al revés. Nuestro rol es ayudar a que se recomponga la armonía social que se rompe cuando alguien no respeta la regla y la norma preestablecida para nuestra convivencia pacífica. Ese es el tema de fondo. Doctor, me gustaría que pudiéramos hablar sobre la campaña del cual fue partícipe del referéndum para modificar parcialmente la Constitución Política del Estado. Sí, mira, Constantino, después de la pandemia, a través de redes sociales, en las calles, la gente nos fue interpelando, sí, ¿por qué no hacen algo por la justicia? La justicia está podrida, la justicia está mal. Entonces, luego de unas intervenciones en paneles, coincidimos varios abogados y decidimos formar un grupo donde inicialmente estaban Jorge Asmún, gran cuestionista de Santa Cruz, estaba Eduardo Rodríguez Belcé, ex presidente, y seleccionamos abogados de diferentes vertientes, de la política, Juan del Granado, del ámbito académico, mi persona, y también del ámbito jurisdiccional, yo he sido juez, del ámbito de la empresa privada. Hemos seleccionado además gente voluntaria que estaba dispuesta a trabajar. Trabajamos todo el año 2021, primero diagnosticando la situación, elaborando una propuesta, una alternativa y luego hacer una hoja de ruta crítica. Hasta que el año 2022 oficializamos la propuesta, mandamos a todas las estructuras del Estado para recibir sus opiniones, socializamos, terminamos recogiendo las críticas, opiniones, sugerencias, terminamos de hacer el proyecto, presentamos oficialmente el mes de julio al Tribunal Supremo Electoral la iniciativa. El tribunal se tomó mucho tiempo, finalmente en octubre nos dijo adelante, pero quería obligarnos a pagar el costo de un acta de apertura y acto de cierre con notario en cada libro, 17,000 libros. Y por libro 35 bolivianos, más 2 bolivianos ante la institución estatal, salía casi 1.500.000 bolivianos y no teníamos recursos para cubrir eso. Ya de hecho los libros mandamos a imprimir con recursos de nuestros bolsillos. Entonces tuvimos que impugnar todo aquello, pero finalmente nos dan vía libre en enero del 2023 y nos dan 90 días. Les pedimos que nos permita el sistema digital, ya no el libro, la gente ponga su huella, tiene el registro del padrón electoral y automáticamente, que les dan a los partidos, a nosotros nos negaron. Entonces sentimos que nos empezaron a poner zancadillas en el órgano electoral, en el propio órgano judicial, lamentablemente colegas abogados que se sentían amenazados con transformar esta justicia podrida que les es funcional. Y pese a ello salimos a las calles. Convencimos jóvenes, convencimos ciudadanos y constatamos lamentablemente 3 cosas. La primera, que no se puede hacer democracia participativa y directa si no se tiene recursos. Claro. Es una democracia como la democracia censitaria para los que tienen plata. 2, el índice de adhesión es extremadamente elevado, 30%. Es para inviabilizar. Y 3, constatamos que la sociedad está dividida, fracturada. Entonces había un sector que estaba convencido y se adhirió 833,000 y tantas firmas. Pero otro sector que tenía miedo y nos decía, adelante, les apoyo, pero no puedo firmar. Mi pariente trabaja en el gobierno, lo van a votar. Los militares nos decían, mire, a nosotros nos van a echar policías. Nos apoyaban, pero no firmaban. Otro grupo de la sociedad desconfiada. Nos dijeron, tanto hemos peleado del 2019 para sacar del poder a Evo Morales y ustedes lo han rifado. No, nosotros, los actores políticos lo han rifado y otra vez ha retornado estos excesos al poder, por lo tanto ya no creemos en nada. Y eso es grave cuando la sociedad pierde la esperanza, pierde la fe, está destinada al sometimiento. Cuando la sociedad tiene miedo, está destinado al sometimiento. Es como en la vida cotidiana,
Si un perro me ladra y le tengo miedo, escapo, me muerde el perro. Entonces no debo tenerle miedo al perro, pero ¿cómo hace entender a la sociedad? Entonces, contra todo eso es que llevamos adelante esta iniciativa, pero reitero, se quedó en el camino. Lamentablemente, porque no logramos ese mínimo que exige la Constitución, que era casi 1.500.000 firmas. Pero el tiempo nos dio la razón. Hoy, fíjese, nos decían, no, ya no hay tiempo para implementar, que vienen las elecciones judiciales, que se van a... Nada, eso sucedió. Y nosotros en su momento dijimos, no se van a realizar las elecciones, no se van a realizar, nos van a llevar a un callejón sin salida y se va a generar un desastre judicial. Hoy estamos en eso. Además del desastre judicial, estamos en un desastre económico, social, con los bloqueos. ¿Qué Estado puede estar con tanto tiempo de bloqueos, inmovilizado su actividad comercial, productiva? Y una de las actividades productivas en Bolivia donde tenemos que apostar es el turismo. Pero ¿quién va a venir a Bolivia con eso? ¿Habrá visto usted en Unitel como una pareja de brasileños llorando en Locotal porque están 7 días varados? Sí, muy complicado. ¿Cómo ve el panorama político de aquí para adelante? Por ejemplo, esta división entre arcistas y evistas. Yo veo con mucha preocupación, primero porque se está debilitando aceleradamente la institucionalidad democrática en el país y con ello la calidad de la democracia. Entonces, podemos decir que estamos entrando en una crisis de la democracia y peligrosamente estamos transitando hacia la autocracia. La autocracia, en términos contemporáneos, se entiende como aquel régimen de gobierno en el que los gobernantes acceden al poder o sin respetar el procedimiento establecido por la Constitución, o si respetan pero hacen fraude, burlan el procedimiento, ejercen el poder sin subordinarse a la Constitución y las reglas preestablecidas en las leyes, violando derechos fundamentales y ejercen el poder para satisfacer intereses de grupos o de sectores en desmedro del interés general. Ejemplo de ello tenemos Nicaragua, tenemos Venezuela, solo para citar dos casos. En Bolivia estamos peligrosamente transitantes. No hemos cruzado todavía la frontera, pero estamos próximos. Y ahora, en eso yo veo con mucha preocupación el tema de la crisis del sistema político y la no existencia de partidos políticos. Claro, los partidos tradicionales se extinguieron, no surgieron los partidos, sino agrupaciones ciudadanas que también cada vez se disuelven. Entonces tenemos el movimiento al socialismo, que es el movimiento social más fuerte, no es propiamente un partido, es un movimiento compuesto por organizaciones y movimientos sociales que tiene presencia en todo el país, pero es un movimiento que peligrosamente se ha prebendalizado, se ha clientelizado, entonces funciona sobre la base de la prebenda y la dictadura sindical, la imposición. Ahora, ese partido en apariencia muestra una fisura interna entre los renovadores y los radicales. No sé si cuán real es esa fractura, pero aún entendiendo que fuese real, lamentablemente yo no veo en el ala denominado renovador aires de verdaderamente renovar y retornar a la institucionalidad democrática, respetando la Constitución que ellos han promovido y han hecho aprobar. Toda la parte del régimen económico de los bienes, los recursos del Estado constantino, es un diseño muy bueno. Está inscrito en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Establece el desarrollo con gestión ambiental, el desarrollo teniendo el medio ambiente como eje transversal. Sin embargo, en la práctica estamos destrozando el medio ambiente, estamos destrozando nuestro hábitat. Tenemos un sistema productivo extractivista que está dando fin con lo último que tenemos. El gas se nos ha hecho gas, estamos agotando los recursos arqueológicos de hidrocarburos, estamos agotando la minería, se está haciendo la explotación irracional del oro, además contaminando y envenenando los ríos, abandonando el otro área productivo que puede ser compatible con la naturaleza, como la agroindustria, como la textilería, la industria maderera, etcétera, etcétera. Pero el gran problema es que en esta disputa de poder en el MAS han dejado la agenda económica administrativa, y estamos al borde de la crisis, no estamos ya dentro de la crisis, poniendo prioridad en la agenda política de definición de la futura candidatura.
Y lamentablemente al frente no tenemos oposición organizada, una oposición que tenga un horizonte claro, definido, un discurso contrahegemónico, una propuesta alternativa al plan de gobierno del movimiento al socialismo que entusiasme al ciudadano. De manera que el ciudadano, al no ver eso, lo que dice es, bueno, mejor apostar a lo seguro, con todas las deficiencias, pero el más es seguro, y por lo tanto no avisoro cambios importantes en las elecciones del 2025, sino muchas dificultades políticas. En ese panorama desalentador, ¿qué es lo que habría que hacer? Organizarnos. Organizar la oposición, construir un discurso contrahegemónico, una propuesta y un plan de gobierno. Plan de gobierno casi de transición para recomponer la institucionalidad democrática que está muy fracturada, para ordenar la economía, ¿no? De manera que en el periodo 25-30 se tenga que hacer esto, de restablecer la institucionalidad democrática con reformas importantes al sistema político, a los órganos de poder, al órgano judicial, al legislativo, para devolverse la independencia, para atenuar el hiperpresidencialismo que nos lleva a un caudillismo y hacia casi una dictadura del presidente. Y por otro lado, ordenar la economía, sin cambiar radicalmente la matriz productiva, pero introducir una matriz alterna a la extractivista para gradualmente abandonar el extractivismo y tener otra matriz productiva. Eso lleva tiempo, los siguientes 5 años, y como parte de esa reestructuración de la institucionalidad democrática, restablecer los partidos políticos. Porque una democracia sin partidos es una democracia debilitada, si hablamos de democracia representativa, salvo que sea una democracia dialógica, participativa, pero estamos lejos de aquello por falta de educación ciudadana y por las barreras que la propia Constitución y las leyes han puesto a la democracia participativa, que por ejemplo nos ha impedido hacer esta iniciativa, impide aplicar la revocatoria de mandato. A ver, muchos ciudadanos han activado iniciativas de revocatorios, dicen 30%, ¿con qué recursos van a recaudar 30% de ellos? No se puede, entonces nunca funciona la revocatoria. Por eso hay que reestructurar aquello. En una democracia representativa los partidos cumplen la función de mediación entre la sociedad civil y el Estado, pero un partido no tradicional, un partido acorde con el nuevo escenario, con una Bolivia descentralizada bajo autonomías, con presencias en entidades territoriales, etc., ¿no? Y a partir de 2030 podríamos transitar un diferente sendero de profundización de la democracia con mayor calidad. Doctor, ya yendo un poco al ámbito personal, revisando su Facebook, encuentro que usted hace referencia a Roberto Carlos y el 1.000.000 de amigos. Cuéntenos cómo fue eso. No, lo que pasa es que dentro de muchas bendiciones que yo recibí de Dios, una de las grandes bendiciones es que quise tener un árbol y Dios me dio un bosque. Quise tener un hijo, un hogar, Dios me dio una familia extraordinaria, con una esposa maravillosa, con 3 hijos extraordinarios, ciudadanos de bien, solidarios, y 2 nietos encantadores, que es mi mayor patrimonio. Y mi segundo gran patrimonio es que a Dios le pedí un amigo y me dio 1.000.000 de amigos. De manera que donde voy, no solo en Bolivia, en el exterior, siempre recibo las muestras de cariño, las atenciones. Cuando voy a Perú, a Lima, les hago reír a mis amigos, como tanto marisco y pescado que me salen escamas. Voy a México, termino con tacos indigestados. Entonces ahí he logrado cosechar 1.000.000 de amigos, muchos de ellos en la página Facebook, pero más allá de la página Facebook, en el día a día, cuando uno sale a la calle. Y claro, parte de esos grandes amigos son mis alumnos en la universidad, mis alumnos y mis alumnos. Yo cada año soy muy riguroso, en los pasillos voy a escuchar que dicen, no te inscribas con Rivera, te va a aplazar, ¿no? Y yo les digo, no, yo no les aplazo ni les apruebo, sino son ustedes los que deciden. Soy estricto, sí, muy estricto, porque tengo que explotarlos a los alumnos, tengo que sacarles lo que tienen, porque los alumnos son unas, unas perlas preciosas, pero en bruto hay que afinarlos, hay que pulirlos. Y al terminar la lección les digo, bueno muchachos, hasta acá llegó nuestra relación docente-estudiante.
Si ustedes me hacen el honor de dispensarme su amistad, yo estaré muy agradecido con ustedes y con la vida. Pero el que no desea, pues está libre de no hacerlo. Y ahí voy aumentando y aumentando amigos, nos encontramos en la calle, el saludo, el abrazo y a veces hasta una voz de aliento. Ya para acabar la entrevista, doctor, de cara hacia el futuro, todavía, ¿qué retos quedan por hacer? En lo personal, queda el reto de impulsar a mis hijos a que definitivamente se consoliden como ciudadanos de bien, ayudar a impulsar a los nietos, aunque 2 hijos no quieren darme nietos, culminar con mi actividad académica. Tengo en computadora 3 libros que no los puedo terminar por los viajes, por la actividad académica en la universidad, y un libro soñado de literatura y otro libro soñado de derecho, que es el sistema constitucional boliviano, que lo estoy empezando a trabajar, pero estoy planificando culminarlo una vez que me jubile para no sentirme inservible y seguir apoyando con algunas ideas, pensamientos del ámbito jurídico, que es mi campo, no tengo en otro. Y eso, yo creo que ya no estoy en la edad de incursionar a política, estuve en política. Porque dicen que para saber qué es el lodo hay que estar en el pantano. En los años 1991 al 97 estuve en actividad política partidaria, estuve en el movimiento Bolívar Libre, MBL. Me constaté que no sirvo. Entonces dejé la actividad orgánica, no la ideológica por supuesto, y me dediqué a la actividad académica, donde creo que fui más útil, ¿no? Y creo que debo seguir desde ese ámbito aportando en lo que sea posible en nuestro país para esto de la recomposición, restablecimiento de la institucionalidad democrática, dando paso a los jóvenes y los actores, los que estén al frente en la actividad política del ejercicio del poder. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado esta entrevista en Memorias que Perduran. Su saludo o su despedida mejor del público que verá el programa. No, Constantino, yo soy el agradecido. Le agradezco de verdad haberme dado la oportunidad de esta entrevista y agradezco al público tolerar hacer confesiones tan íntimas que posiblemente a muchos no les interese, pero espero, como siempre logro costear en la universidad, y a algunos un poquito sacudirles a partir de este mensaje de que nada es imposible en la vida, de que uno tiene que levantar la autoestima, que en la vida no hay otro límite que la ética, que sí es un límite real, y el límite que uno se pone en la cabeza. Todo es posible si uno se pone como meta, y esto siempre lo predico con una finalidad, Constantino, de elevar la autoestima de nuestros jóvenes, porque pueden nuestros jóvenes, ¿no? Y si de algo sirviese eso para algún joven que me esté escuchando, me sentiré muy feliz. Por lo tanto, quedo profundamente agradecido. Mando un fuerte abrazo. Ha sido grato conversar con el doctor José Antonio Rivera Santibáñez. Nos ha contado que nació en Acacio, en el norte de Potosí, donde aprendió precisamente el quechua, idioma que ahora ya prácticamente de a poco se va perdiendo. Pero bueno, señalar que ha tenido una trayectoria bastante difícil, complicada por el fallecimiento del papá. Tuvo que ir a Oruro, de Oruro volver a Yayagua. En Yayagua estudió en el Colegio 1 de Mayo nocturno, además de trabajar durante el día. Pero el esfuerzo después llega en Cochabamba, donde igual trabaja, se inscribe a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas para terminar la profesión de abogado y de ahí transitar, desarrollando actividad académica en la Universidad Mayor de San Simón, pero también diferentes posgrados en universidades del país y otras universidades de América Latina. Destacar su trabajo como miembro del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, trabajo donde él también ha aportado con su sabiduría y su conocimiento
desde el ámbito jurídico. Invitarles a que escuchen y vean el programa para enterarse de aquellas diferentes facetas que hemos conversado con el doctor José Antonio Rivera, a quien quiero agradecerle por haber compartido esta semblanza de vida en Memorias que Perduran. Amigos, será hasta la próxima semana. Hasta pronto.